Dentro del mundo del fútbol también existen casos que nos hacen volar la cabeza así, buscándole una explicación o lógica alguna para entender ciertos acontecimientos. Miren, en un momento eres un jugador leyenda, te conviertes en una pieza clave para la legendaria gloria que la Argentina de Messi viene cosechando en estos últimos años. Disputas y marcas 2 goles en la Copa América que rompió la sequía de 28 años sin títulos para el país. Todo el mundo te quiere, todos te aman. El capitán de la selección te arropa y le pide al técnico tu convocatoria para el Mundial de Qatar. Te preparas y formas parte del camino hacia la gloria mundialista, pero extrañamente algo pasa en el camino. En un primer momento pocos lo notaron, pero desde antes que finalizara el Mundial, tus propios compañeros te marginaron, te echaron a un lado. De los 7 partidos del Mundial, el técnico solo te puso a jugar en 2 y luego te sentó para siempre. Tras bastidores algo había ocurrido y algo muy feo, pero para que nada de esto manchase el Mundial que aún se transitaba, los jugadores pactaron en no decir nada ante la prensa, que nada pero nada de esto manchase la celebración icónica de una Copa del Mundo. Solamente quienes seguimos de cerca a la selección nos dimos cuenta que luego del partido ante Australia, algo pasó con el Papu Gómez, y no me refiero a su rendimiento físico, sino a algo personal con sus compañeros. Pasó de ser el más unido y el más buena onda del grupo a ser el marginado de la selección. Cuando se pitó el final del Mundial, el Papu Gómez celebró alejado de los protagonistas. Siendo rechazado, se fue a abrazar a los jugadores más jóvenes. El Papu celebraba lejos de la verdadera celebración. Algo había pasado, pero para ese entonces todos estábamos disfrutando del triunfo mundial. No teníamos tiempo para ideas conspirativas en nuestras cabezas. Pero bien, luego pasa el tiempo y poco a poco veíamos que ciertamente algo ocurría. Llega el amistoso ante Panamá. Al Papu Gómez no lo convocaron por una supuesta lesión. Todos sus compañeros de selección, empezando por Messi, lo dejan de seguir en sus redes sociales. El técnico Scaloni prefiere no hablar del asunto y luego vemos que para el retorno a las eliminatorias para el Mundial, el Papu oficialmente es vetado de la selección. Scaloni se niega a hablar del jugador. Dice que es un tema de puertas para adentro. ¿Qué tan grave debe ser esto para que un silencio como este sea tan ruidoso? El escándalo explotó. La primera y más sonada versión revela que el Papu Gómez tiene ciertas creencias con religiones que se basan en el ocultismo. Suena loco lo que estoy diciendo, pero es lo que de manera extraoficial la prensa y personas cercanas al medio manejaban. Sí, que el Papu Gómez había visitado a personas que practican el ocultismo para provocarle una lesión a Lo Celso y que así se perdiera el Mundial y que su posición fuese ocupada por él. Suena muy fantasioso, lo repito, hasta me incomoda el hablar del asunto, pero esta fue la versión que hizo ruido ante el mundo y que nadie, pero nadie durante meses se atrevió a desmentir. Ni siquiera el Papu se atrevió a decir algo sobre esto a pesar de los ataques y rechazo de su propia gente. Sus propios compañeros actuaban como si él nunca hubiese existido. Un destierro físico y emocional fue lo que sintió. El tiempo pasa y el Papu seguía con su carrera en Europa. Nada lo pudo frenar. Contribuyó con 9 goles en su paso por el Sevilla y alzaría un nuevo galardón después del Mundial, sí, la Europa League, uniéndose a Julián Álvarez y a Messi como los argentinos que han vuelto a alzar trofeos después del Mundial. A pesar de ello, cada vez que llegaba una nueva cita de eliminatorias con la Argentina, el Papu Gómez era un tema prohibido para hablar. La prensa buscaba información pero no conseguía nada. Sería un youtuber a través del canal de Ezequiel, donde Leandro Paredes con una simpleza diría que con el Papu Gómez no había pasado nada y que solo eran rumores del internet. Al fin un jugador trató de minimizar la situación, pero para quienes vimos la entrevista nos queda ese sabor agridulce en la respuesta de Paredes. Sí, respondió, pero de igual forma no respondió nada, ya que no reveló algo que explicara
clara la situación del Papu. No se explica por qué entonces como un jugador tan vital para esta etapa de la selección dejara de existir así de la nada para ellos. Si no fue por la supuesta brujería, entonces ¿por qué lo vetaron? Es allí donde llega el 20 de octubre de este 2023, sí, hace 2 días apenas. La UEFA brinda una nota de última hora que le daría la vuelta al mundo. El Papu Gómez es expulsado por 2 años de cualquier actividad futbolística. No volverá a pisar un campo de fútbol nunca más al salir positivo en el doping sorpresa que la UEFA le hizo mientras entrenaba en el Sevilla a tan solo un par de semanas antes de que iniciara el Mundial de Qatar. La razón del por qué la selección le dio la espalda después del Mundial fue porque el Papu sabía de su situación del dopaje y no le dijo nada a los dirigentes de la selección. En el Sevilla le habían dado la noticia que salió positivo y aún así, para no perderse el Mundial de Qatar, mantuvo la noticia del doping en secreto. Se lo negó a Scaloni y al mismo Messi para que lo llevaran al Mundial sí o sí, poniendo en peligro a la selección albiceleste a una posible sanción y quizás en el peor de los casos a manchar la Copa del Mundo que tanto sacrificio y lágrimas de sangre les costó a Leo y a sus compañeros. El Papu no dijo nada y disputó 2 de los 7 partidos, uno en la pérdida contra Arabia y el otro en octavos ante la sufrida victoria ante Australia. En ese partido ante Australia, dirigentes de la FIFA le hacen llegar el examen positivo de dopaje a Scaloni y a la selección. El Papu Gómez se puso frío del miedo y la vergüenza ante sus compañeros. No se trata de un dopaje que lo afecte solo a él, sino a todo el trabajo de un plantel. La FIFA no quería que el escándalo estallase en pleno mundial. No le convendría a nadie que la Copa se manchase por esta noticia. Por ello le recomendó a Scaloni que no volviera a meter al Papu Gómez al campo, ni siquiera de suplente. De lo contrario, la escena vergonzosa de Maradona saliendo por dopaje en el Mundial del 94 se repetiría con el Papu en el Mundial de Qatar 2022. Desde ese momento el Papu Gómez se había muerto para la selección. Estaba allí en la banca, sí, ya no le quedaba de otra, pero con el rechazo seguro de sus propios compañeros. Pensó en sí mismo desde el día 1, sabiendo que su dopaje habría podido descalificar a la selección en el peor de los casos. Por fortuna la FIFA fue flexible y ayudó a que la noticia no se esparciera durante la Copa. Luego del Mundial sucede lo que ya les mencioné en el principio del video. El Papu Gómez fue exiliado de la selección. La noticia de su dopaje aún no salía a la luz, debido a que la UEFA, quien fuera la entidad que le realizó el examen, estudiaba cuán grave había sido este hecho y cuál sería la sanción para el Papu. Además, la noticia sería postergada hasta meses después, debido a que no se quería empañar los festejos amistosos de la selección ante Panamá, donde alzarían la copa en su propia tierra. Por fortuna, este servidor estuvo allí y pude ver a Messi alzando la Copa del Mundo. Pero bueno, volviendo al tema, existe un dicho bíblico que encaja por completo ante esta situación. No hay nada escondido entre cielo y tierra que no haya de salir a la luz. Hermanos, este misterio no pudo estirarse más y la FIFA revela lo que venía aconteciendo desde poco antes del Mundial. Hoy el Papu Gómez recibe una sanción por dopaje de 2 años sin poder jugar. Con 35 años el Papu regresará a los 37, pero el mismo jugador ha dejado saber que su retiro ya está próximo. Ante esta sanción, el Papu ha tratado de esclarecer la noticia. Revela que no fue un dopaje extradeportivo para rendir de más en el campo, no, sino que en una noche de tos se tomó un medicamento que era de su hijo y no supo que el medicamento contenía terbutalina, un químico con acciones broncodilatadoras. Este químico se queda por semanas en la sangre y según él no se percató de ello, pero sí guardó silencio a su propia selección del estudio positivo que le había hecho la UEFA. Este fue el dolor que sus compañeros tienen hoy hacia él, el hecho de saber que te encontrabas dopado, bien sea accidentalmente o no estabas dopado y lo sabías y aún así pusiste en riesgo el trabajo de todos por tu simple deseo de ir a un mundial.
mundial. Hoy su nuevo inicio ante el Monza de Italia se ve frustrado por esta noticia que ha acelerado su inminente retiro del fútbol. Y lo peor puede venir a continuación. Escuchen, de acuerdo al Código Mundial Antidopaje, Alejandro El Papu Gómez tras esta sanción perdería la medalla y su título de campeón del mundo, al igual también que la medalla de la Europa League obtenida con el Sevilla. Esta medida del despoje de sus títulos aún no se le ha dictaminado, pero según las normas y el código antidopaje es lo que prosigue y le corresponde al jugador. Tristemente, esta ha sido la historia de la estrepitosa caída en la carrera de Alejandro El Papu Gómez.